Qué gusto que está nuevamente con nosotros en esta serie Nuestro Futuro Común, que la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y el Programa Universitario del Medio Ambiente han preparado para usted. El día de hoy tenemos el programa Nueva institucionalidad hacia el desarrollo sustentable dentro de esta larga serie Nuestro Futuro Común. Como usted recordará, Nuestro Futuro Común fue el informe que se presentó para Río hace más de 20 años, o hace ya casi 20 años, este junio cumplimos 20 años, en el cual la persona encargada, la ministra de Noruega, la señora Brundtland, fue la responsable de la preparación de este reporte y por ello es más conocido como reporte o informe Brundtland, pero el nombre de este documento es Nuestro Futuro Común. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar de ver, de entender, de analizar un poco la institucionalidad, cómo se ha incorporado en la institucionalidad de nuestro país, en nuestras leyes, en nuestra Constitución, en nuestras instituciones, el tema de la sustentabilidad en México. Les recordamos nuestros contactos al programa para su comunicación, sus dudas. Déjenos sus ideas, qué dudas tiene usted, qué programas le gustaría ver, qué tipo de preguntas tiene, qué dudas tiene. Háganoslo saber, nosotros estamos aquí para diseñar programas que sean de su interés y de su agrado. Los teléfonos 5622-8718, 20 o 28. También síganos en Twitter, ya saben, nuestro Twitter, @pumambiente_UNAM, corridito, @pumambienteunam. Tenemos para las 3 personas primeras que nos llamen un libro que se realizó en la UNAM, que se realizó en el Programa Universitario de Medio Ambiente, respecto a un proyecto del rescate del jaguarundi en nuestro país. Lo tiene usted en su pantalla. Si usted sabe la respuesta a quién fue el primer presidente en nuestro país que decretó un parque nacional, llámenos, díganos su nombre y se lleva usted un ejemplar de este libro. Me voy a permitir ahora presentarle a los invitados del día de hoy. Tengo el gusto y el placer de estar con el doctor Antonio Azuela, quien es profesor del Instituto de Investigaciones Sociales. Él es doctor en Sociología por nuestra Casa de Estudios y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer. Y también se encuentra con nosotros el doctor Rodrigo Gutiérrez. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, también de nuestra Casa de Estudios. Rodrigo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, la idea del día de hoy es precisamente platicar con ambos el tema de cómo se ha incorporado a lo largo de estos 20 años, quizás 30, 40, si nos remontáramos hasta Estocolmo, el tema de medio ambiente, sustentabilidad en nuestras legislaciones, en nuestra estructura organizativa, para defender, para proteger el medio ambiente, pero también para defender y proteger a aquellos que lo viven y del que hacen usufructo. Vamos a platicarle a usted de estos cambios, cómo ha ido variando, cómo se ha ido, podríamos decir, modernizando la ley, incorporándose nuevos temas, nuevos retos, y bueno, y desde luego de un tema que es para todos nosotros difícil en nuestro país, es una de las que los temas están incorporados en la legislación,
cómo hacerlos efectivos, cuál es la capacidad institucional para de verdad llevar a la práctica aquello que se incorpora en nuestras legislaciones. Para dar marco al programa del día de hoy, lo invitamos a que nos acompañe a nuestra cápsula, la cápsula que se ha presentado para usted, la cual se llama Estado y Sustentabilidad. Ahora volvemos. Una aportación fundamental del informe Brundtland fue postular que la protección del ambiente no puede ser una tarea nacional o regional, sino que debe entenderse desde una dimensión global, en la que todas las naciones deben involucrarse. Entre las acciones que requiere el desarrollo sustentable está el fortalecimiento de las instituciones y las leyes que permiten proteger los recursos naturales, así como el desarrollo de programas y políticas de equidad social. A pesar del prolongado periodo en el cual ha dominado la ideología neoliberal, cada vez queda más clara la necesidad de que el Estado juegue un papel central como regulador y articulador de sectores productivos y sociales, en especial para temas de educación, salud, seguridad y medio ambiente. El papel del Estado es importante porque debería rebasar los criterios de mercado y ganancia de corto plazo, por otros basados en el cumplimiento de las leyes y en la búsqueda del bien común, de la justicia social y la equidad. Así, es una tarea del Estado proteger bienes que no pueden medirse y a los que no se les puede poner precio. Por ejemplo, la protección de un bosque fundamental para la recarga del acuífero que provee de agua limpia a una comunidad. Otro ejemplo es el papel que las instituciones pueden jugar al limitar en forma planificada la explotación de recursos minerales y petroleros, o haciendo que las empresas se hagan responsables por sus productos, más allá de su consumo, recuperando los materiales de desechos y reciclándolos como parte de su cadena de producción. Bueno, pues vamos a dar inicio a este diálogo, a esta charla. Me gustaría retomar el tema de la cápsula, el tema del informe Brundtland, en el cual se planteó el derecho humano fundamental a vivir en un ambiente sano. ¿Qué tan lejos estamos de esta propuesta, de esta idea plasmada hace ya 25 años en el reporte Brundtland? Antonio. Estamos muy lejos. Estamos muy lejos y evidentemente hay una tensión interna en el sistema jurídico, en la medida en que lo cargamos de expectativas muy ambiciosas, inmediatamente creamos una distancia. Es decir, el hecho de consagrar el derecho al medio ambiente, reconocerlo como un derecho fundamental, que es un logro civilizatorio de las sociedades contemporáneas, supone una meta que instantáneamente pone a la práctica lejos del cumplimiento de la ley, del cumplimiento de nuestras aspiraciones. Yo creo que el ejercicio tiene que consistir en ver qué tan lejos estamos, en qué diferentes rubros. No creo que haya, si uno descompone el tema del derecho al medio ambiente, de qué está hecho, de qué tipo de satisfactores, de qué tipo de condiciones, ¿de qué hablamos? De qué estamos hablando, vamos a llegar a un catálogo de cosas. Y en unas cosas vamos a estar más lejos que en otras, pero por definición estamos lejos. Es una meta que nos hemos fijado, en la que creemos, pero que en cuanto la fijamos, constatamos que lo que estamos haciendo en la práctica es evidentemente muy poco todavía. Rodrigo, ¿más cerca o más lejos que antes del informe? Yo creo que hoy más lejos, desde mi punto de vista más lejos, entre otras razones. Bueno, yo quisiera colocar dos razones sobre la mesa de discusión. Creo que el problema ambiental evidentemente pues no se puede separar de los problemas económicos, de carácter económico, y también de la racionalidad jurídica, y querría decir dos cosas en relación a esto, ¿no? Por un lado, no debemos olvidar el papel que el derecho desempeña, digamos, en sociedades como las nuestras del capitalismo periférico, en donde el discurso jurídico tiene poca autonomía en relación
sistema económico y al sistema político. En países como el nuestro, digamos, la creación de normas jurídicas en muchas ocasiones obedece menos a las necesidades de regular el entorno y nuestras sociedades, y mucho más a la necesidad de legitimación del sistema económico y del sistema político. ¿Y eso en qué se traduce? O sea, esa realidad, ¿en qué se traduce? Eso se traduce en que realidades económicas, factores reales de poder, factores económicos reales de poder, quedan en una posición de dominación frente a las normas que establecemos en el orden jurídico. Un poco lo que decía Antonio, me parece que tenemos que ser cuidadosos cuando depositamos demasiadas expectativas en el hecho de colocar nuestros intereses y nuestras necesidades en una norma jurídica, y por eso pensamos que ya la realidad va a cambiar. Y lo que está ocurriendo en este país es que la realidad cada día es dominada con mayor intensidad por fuerzas económicas muy potentes, muy poderosas, que durante los últimos 30 años en la globalización neoliberal se han convertido en monstruos que están evidentemente afectando nuestro entorno ambiental, y frente a eso el derecho, pues, es una herramienta limitada. Eso nos desarma un poquito, ¿no? Porque en general la gente suele protestar o defenderse o luchar con decir, bueno, la ley dice o está en la legislación, y buscar protegerse con la ley en términos del impacto ambiental o del daño ambiental o del derecho a un ambiente sano. ¿Qué pasa cuando hay este desfasamiento tan grande entre la realidad y la letra de la ley, o entre la creación de la propia ley y los realmente derechos o necesidades de la gente y incluso de las comunidades, no solo de personas, sino, y bueno, y aquí entraríamos también a otro tema, ¿no? El ambiente, el derecho de un ambiente sano no es posible de manera individual, tiene que ser un tema colectivo. Antonio. Sí, pero empecemos con la primera parte de tu intervención. ¿Qué pasa? Yo creo que lo que pasa es un cambio de lenguaje. Es decir, esa inconformidad, ese malestar, se puede expresar en el lenguaje del derecho. Y a veces despreciamos el del lenguaje del derecho porque decimos, es que solo está en el papel, es que solo son palabras. Bueno, son las palabras a través de las cuales comunicamos un agravio. El hecho de que haya cosas que hoy son ilegales, porque no están a la altura de lo que se postula en una constitución o en las leyes como derecho al medio ambiente, hace que podamos verbalizar ese agravio en la forma de la legalidad. Es decir, podamos denunciar como ilegal lo que está ocurriendo. Yo creo que ese es el primer cambio. Es un cambio estrictamente simbólico, pero que puede ser muy importante. Porque ponemos en el espacio público una manera de expresar el agravio que vuelve cosas que antes eran naturales y legales, que las justificábamos porque estaban ahí, las vuelve ilegales. Y eso es una transformación del lenguaje que importa en el espacio público, claro, de las sociedades modernas. Rodrigo. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Digamos, el problema es que nos quedemos solo en lo simbólico, y eso es un poco lo que ocurre con el derecho. Y además el problema es que el derecho, al nombrar esas ilegalidades, también cumple una función de legitimación. El problema que tenemos en México es que efectivamente todos ya estamos conscientes de que muchas de las cosas que están sucediendo, son ilegales. Minerías, presas, contaminación de los ríos, sobreexplotación de los mantos, son ilegales, pero luego no pasa nada. Entonces, estamos en una situación de la ciudadanía, pues, de frustración y de malestar, de enojo, y por lo tanto, en muchas ocasiones también de movilización, pero desgraciadamente con la imposibilidad de hacer operar a los mecanismos institucionales para resolver esas ilegalidades. Y por lo tanto, estamos, digamos, como en una situación de tránsito, de un momento bisagra, en el que se están gestando, pues, muchos movimientos a nivel nacional de reivindicación de los derechos ambientales y otros derechos económicos, sociales y culturales. Es bastante novedoso en el país, como derecho ambiental, o sea, reconocido como un derecho ambiental, que es la importancia de que existe en la ley. Lo puedes pelear así. Claro, el problema es que se envía un mensaje hacia la sociedad civil en relación a que hoy hay ilegalidades y por lo tanto se pueden procesar a través de las vías institucionales, y lo que muchas comunidades perciben es que más bien a partir de esa manifestación de la inconformidad hay una reacción por parte del Estado
muy agresiva de criminalización, persecución, amenazas, encarcelamientos. Eso está ocurriendo hoy también de forma muy intensa y por lo tanto, insisto, no queda ahí muy claro si en realidad el derecho está verdaderamente procesando los conflictos ambientales de la forma más adecuada en México. Esto también me lleva al tema de la institucionalidad. ¿Qué hemos hecho en nuestro país para irle dando, no solo en las leyes, la presencia al tema ambiental, sino también generando instituciones que se supone que son las que deben velar porque se cumplan estos reglamentos o estas leyes y llevar a cabo acciones que van no solo en hacer cumplir estas leyes, sino en promover el bienestar y el derecho a un medio ambiente sano? Yo creo que lo que hemos hecho en la última década, digamos, ha sido un giro en relación con lo que hacíamos en el viejo régimen. Lo que se hacía en el viejo régimen era crear una secretaría, ¿no? Y se creó. O sea, claro, y bueno, o se creaban secretarias. No, digo, se creó la Secretaría del Medio Ambiente. Y antes la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, o sea, las iniciativas de reforma institucional giraban en torno a la figura presidencial. Cada presidente, al tomar posesión, cambiaba la estructura de su gobierno y esas eran las iniciativas institucionales. De hecho, desde mediados de los 90 empieza a haber una creación institucional que rompe ese monopolio del gobierno federal como el único actor de la escena. Empiezan a abrirse pequeños espacios para la participación social y empiezan a abrirse espacios para la participación del juez. Es decir, antes el juez era como una especie de última instancia que en realidad no intervenía nunca porque las cosas se arreglaban políticamente. La apuesta estaba puesta en, perdón la redundancia, en el Ejecutivo Federal, en una Secretaría de Estado que iba a llevarnos en cualquier tema de la vida pública mexicana. Y hoy tenemos una diversificación de cosas. Tenemos una mucho mayor participación de organismos de la sociedad civil con su propia lógica, fuera de la lógica del partido dominante, y empiezan a asomar la cabeza a los jueces, que son nuevos actores en la escena. Y que son actores que no estamos acostumbrados a ver en el país como actores, ¿no? Y que ellos no estaban acostumbrados a meterse en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, están por primera vez tomando muchas decisiones que tienen que ver con cuestiones ambientales. Como cosas tan sencillas como decir que la legislación que permite a los vecinos oponerse a una obra y exigir la anulación de una obra que haya violado alguna disposición ambiental, el derecho de esos vecinos a acudir a la justicia es constitucional, ¿no? Una rendijita que se abrió hace 30 años en la Ley de Asentamientos Humanos y después en la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de repente 30 años después la Corte dice, eso sí es constitucional. ¿No? Estamos viendo una actividad de más actores que el Poder Ejecutivo, y esto evidentemente es parte de la transición política de México. Claro, si no hay ciudadanía, no hay reclamo. Claro. ¿No? Y en este sentido, ¿cómo se constituye esa ciudadanía alrededor de las leyes? O sea, ¿cómo utiliza estos instrumentos legales para incidir? Y puede, no sé, ustedes me dirán, incidir incluso en el diseño o cómo se aplica la ley, ¿no? Porque, bueno, también es bastante discrecional la aplicación de la ley en muchos casos. Sí, yo diría que, aunque no estamos en una situación óptima, ¿no? Ha habido modificaciones constitucionales muy recientes, aunque el derecho al medio ambiente se incorporó en la Constitución ya hace bastantes años. Hoy ha habido una serie de modificaciones constitucionales en junio de 2011 y ahora una muy reciente, el 8 de febrero de 2012, que permite pensar en que estamos avanzando en el fortalecimiento del derecho al medio ambiente y en algunas de sus garantías de protección, ¿no? En este caso, en la del 8 de febrero, ¿cuál sería? Bueno, el 8 de febrero lo que se hizo fue señalar en el artículo 4, en el párrafo 5 del artículo 4 constitucional, que todos los ciudadanos en México tenemos derecho a un medio ambiente sano y que el Estado asume la obligación de garantizar ese derecho. Y además se señala, yo creo que mal fraseado, pero ahí hay un
apunte al tema de la reparación frente, ¿no?, a o la responsabilidad de quienes destruyan el medio ambiente. Bueno, yo no quiero en esta mesa ser como el pesimista y estar colocando una nube negra, pero conozco casos, por ejemplo, la presa El Zapotillo, en donde a través de un amparo lograron intentar, o más bien lograron frenar la construcción de un pueblo donde iban a reubicar a la gente en la presa, por falta de consulta vinculado al tema medioambiental. Y sin embargo, obteniendo una sentencia favorable de un juez de distrito, la obra se sigue construyendo. El caso de Minera San Javier, hay una sentencia definitiva para parar la mina que está también destrozando el medio ambiente en San Luis Potosí, y la minera sigue trabajando. La Supervía Poniente, hay una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y el gobierno del Distrito Federal sigue construyendo la supervía. Quiero decir, es verdad que hoy tenemos esas posibilidades de ir a tribunales, de ir a comisiones de derechos, de ir a hacer una reivindicación y defensa del derecho medioambiental, pero parece que las instituciones siguen operando bajo una lógica muy autoritaria, muy arbitraria, de imposición, ¿no? Por eso decía que estamos en ese momento de fraseo del derecho, construcción de instituciones, pero todavía con muchas sombras, diría yo, más que luces, ¿no? Claro, pero quizás esto también tiene un poco con algo que comentabas antes y que comentabas tú, Antonio. Digamos que un poquito las leyes van antes, están apareciendo en la Constitución, o se están incorporando a los instrumentos legales un poco antes de que la gente realmente pueda manifestar sus derechos. También esto quizás se relaciona un poco con los tratados internacionales de los cuales somos signantes. Y es quizás hasta que no hay la presencia de la sociedad para exigir esos derechos que no se empieza a ver este desfase entre lo escrito y la realidad, ¿no? Sí. Y solamente grupos importantes, y a veces tiene que ser con mucha presencia, se logran detener procesos que ambientalmente no tienen mucho o ningún sentido, ¿no? De hecho, no basta con que exista el agravio social y se exprese de alguna manera. Luego necesitas una capacidad profesional. O sea, la cantidad de agravios que existen hoy es mucho mayor a la capacidad de los abogados que trabajarían casi gratuitamente para representar ese agravio ante la corte. Ha habido muchísimos casos en donde grupos bien intencionados de abogados tratando de apoyar una causa simplemente no le dan batalla a los abogados de las grandes empresas, ¿no? Y hasta ahí tenemos que trabajar, y yo creo que como universidades públicas tenemos que asumir una responsabilidad de no estar formando los profesionistas a la velocidad que requerimos. Porque si uno piensa el universo del agravio social ambiental de un país como México y la cantidad de abogados que realmente están disponibles para llevar ese agravio al terreno de la práctica jurídica, bueno, este es un terreno profesional extremadamente exigente. Entonces, también ahí tenemos un déficit en el sistema educativo. Tenemos pocos abogados que se dediquen a los temas ambientales. Pues sí, que desgraciadamente el derecho también en las facultades es pensado como una forma de vida. ¿Es obligatoria la materia de derecho ambiental en nuestra carrera de derecho? Yo creo que no, yo creo que sigue siendo una materia optativa. Digo, desde ahí tenemos un vacío formativo. Sí, ¿no? Tenemos una responsabilidad en todas las instituciones. Y yo en este momento quise señalar la de la universidad pública, ¿no? Sí, claro. Donde estamos, creo que muy atrás de las expectativas y de las necesidades sociales. Bueno, es que aquí de nuevo, desde digamos mi punto que de vista, es un tema emergente también, ¿no? Pues era emergente hace 20 años. Bueno, pero la fuerza con la que está hoy presente en el escenario político y público y legal, creo que es relativamente fuerte, ¿no? Novedoso en estos últimos años. No, pero lo que dice Antonio, llevamos, o sea, esto no es tan novedoso. Yo aquí lo que creo es que la racionalidad jurídica, que es lo que impacta los programas de estudio de las facultades de Derecho, va mucho más en sintonía con la racionalidad económica que con la racionalidad ambiental. Entonces, los programas de estudio en la Facultad de Derecho lo que incentivan son materias de carácter mercantil, civil, fiscal. Esto es el núcleo duro de la formación de los abogados hoy en México. Y en cambio,
todas otras materias, desde la filosofía, que parece que es como un baño de cultura, lo ambiental, lo social, está totalmente desdibujado. Y es porque el derecho hoy en México, desde mi punto de vista, se está sumando más bien a la lógica, a la racionalidad del crecimiento, del extractivismo, de la libre circulación de las mercancías, ¿no? Entonces, esos son como las dos patas, digamos, que en la universidad estamos fomentando, y lo otro está bastante abandonado. Creo que es muy oportuno también decirlo en este programa, ¿no? Tanto que es un programa universitario. Sí, no, bueno, se trata de avanzar, de moverse hacia, pues acercarnos más hacia lo que son las necesidades reales del país en la actualidad, y ciertamente el tema ambiental es una necesidad, es una realidad con la cual estamos contendiendo prácticamente diario. Bueno, ahora unas épocas del año porque nos inundamos, las otras porque no tenemos agua, y el impacto esto ya directo en las poblaciones es brutal, y muchas de esas causas son porque hay un mal manejo de lo ambiental detrás, y en muchos casos porque no se han respetado y no se han seguido las propias leyes, reglamentos que nos hemos dado para desarrollos urbanos, para desarrollos agrícolas, para la extracción del agua, para etcétera, 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 ¿no? Antonio, en este sentido, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tipo de estrategias se pueden seguir desde la parte del derecho, digamos? Mira, lo primero tiene que ver con el estado de ánimo. Uno, cuando es expuesto como en un programa como el tuyo, así a preguntas de blanco y negro, uno tiene el dilema de transmitir una visión optimista o una visión pesimista. Yo creo que esa tensión hay que olvidarla, porque necesitamos una dosis de realismo para reconocer lo mal que estamos, pero eso puede ser paralizante. Yo creo que en lugar de optimismo o pesimismo necesitamos curiosidad para saber lo que está pasando, porque están pasando cosas muy interesantes. Que nos estén llevando al desarrollo sustentable, no sé, pero yo le diría a un estudiante de Derecho, métase a ver las nuevas sentencias, métase a ver por qué se ganó, por qué se perdió, cómo funcionó el aparato jurídico con estas novedades que tenemos enfrente. Los casos que acaba de mencionar Rodrigo, son casos que deberían estar estudiando los estudiantes hoy en las escuelas de Derecho, y es apasionante, ¿no? Entonces, más allá de una cosa de optimismo o pesimismo, que es como yo me siento jaloneado en un programa como este, yo diría curiosidad, porque están pasando cosas muy interesantes. Antes de hacer una sentencia de si estamos yendo hacia arriba o hacia abajo, esas síntesis las hacemos después, ¿no? Sí, claro. El tema de pesimismo o optimismo, yo creo que tenemos que necesitar una dosis de las dos. En algunos casos ser pesimistas, pero nunca perder el optimismo, porque bueno, si no estamos perdidos todos. Vamos a una pausa, ahora regresamos. Qué bueno que sigue aquí con nosotros. Mientras estábamos en la pausa, nosotros aquí charlábamos muy ameno del tema de desde cuándo se reivindican los derechos de territorio, que tienen que ver pues con el medio ambiente, porque es territorio el medio ambiente en nuestro país. Y nos comentaba Antonio que bueno, pues un trabajo reciente que están realizando ahí con sus alumnos, esto viene desde la época colonial, ¿no? Sí, bueno, somos un país de litigantes, ¿no? Los que en la era novohispana se llamaban pueblos de indios, aprendieron a litigar muy rápidamente. Evidentemente, en la imagen general perdieron su civilización y perdieron el 90% de su población con las enfermedades, eso no hay duda. Pero subsistieron como sujetos de derecho. Y hay una tradición de litigio desde el pueblo indígena que el liberalismo del XIX no pudo acabar con él, y que resurge en el siglo XX bajo otras modalidades. No vamos a hacer aquí la historia de los pueblos en el siglo XX, pero que hoy resurge como una reivindicación
muy extendida, muy intensa, y que uno de los retos que tenemos en el derecho ambiental, estarás de acuerdo conmigo, Rodrigo, lo podemos discutir, es qué lugar tienen los pueblos hoy en el orden jurídico mexicano. Porque lo que llamamos comunidades así, en general, comunidades agrarias, incluyendo los ejidos, ocupan la mitad del territorio nacional, son propietarios de la mitad del territorio nacional y de una gran parte de su biodiversidad, y con ellos es la mayor parte del trato que hay que llegar, de cómo manejar adecuadamente nuestros recursos naturales. Rodrigo. Sí, no, yo también, digamos, atendiendo al llamado al optimismo, creo que sí es un momento, desde el punto de vista jurídico, interesante, apasionante para quien nos gusta el derecho, ¿no? Ha habido una serie de modificaciones constitucionales. Tenemos, yo ya lo había señalado, esta reforma del 10 de junio de 2011, que modificó la relación que existía tradicionalmente entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Anteriormente solo los civiles eran imaginados como derechos justiciables que se podían litigar ante tribunales, y hoy se nos abrió el abanico. Y Cuando hoy dices civiles, ¿te me refiero, refieres a que...? bueno, lo que tradicionalmente se conocía en México como garantías individuales. Okay. Libre tránsito, expresión de las ideas, los derechos... de las personas. Bueno, todos son los derechos de las personas. Bueno. Es que lo que se está rompiendo justamente, y por eso también es apasionante el debate, es que todas esas categorías tradicionales que nos metían en cajones separados a los derechos, hoy se rompió. Y por lo tanto hoy ya no parece que haya mucha diferencia entre el derecho al medio ambiente y el derecho a la libertad de expresión. De ambos se desprenden obligaciones de respeto, de protección y de garantía hacia las autoridades. Todos son justiciables, y eso es lo que la reforma del 10 de junio rompió. Y por lo tanto eso, a quienes nos interesa la protección de estos derechos, los DESCA, hoy se nos está abriendo pues, un amplísimo margen de discusión y de planteamiento jurídico ante los tribunales. Y yo creo que eso los pueblos lo están aprovechando. Como decía también muy bien Antonio, hoy vemos que hay muchas más reivindicaciones colocadas en demandas, reivindicaciones tradicionales puestas en demandas que están llegando a los tribunales para procesar el derecho al territorio, el derecho a la cultura, el derecho a la consulta de los pueblos originarios. Y eso tiene que ver, por supuesto, con la protección del entorno ambiental, ¿no? Claro, creo que un caso emblemático en este sentido, no sé si entra plenamente en el ejemplo que estás poniendo, pero me parecería que sí, es el caso de Cherán, la comunidad de Cherán en Michoacán, que en virtud de que no había una protección por parte de la institucionalidad, digamos, formal, ellos deciden tomar en sus manos la protección de sus bosques, deciden que no van a votar en el sistema formal y que ellos van a elegir a base a usos y costumbres a sus autoridades, y esto prospera, o sea, esto tiene lugar y esto está ocurriendo, en los hechos está ocurriendo. Ellos mismos definen, y bueno, y ya existe en varias partes del territorio nacional las policías comunitarias, que son personas escogidas por la propia comunidad, que están en el puesto 2 años, 3 años máximo. Durante ese periodo no se les paga un salario, pero se les mantiene a ellos y a su familia por parte de la comunidad. Y de manera que, bueno, pues estás 3 años, pero a los 3 años o 2 concluye tu tiempo, y otra persona de la comunidad es la que hace las labores de vigilancia y protección de la comunidad, lo cual hace que se socialice esta responsabilidad, no haya una persona que es la que porta el arma siempre, las armas son de la comunidad. O sea, hay una visión mucho enfocada en este tema de comunidad y no de individualidades, ¿no? Y esto está ocurriendo en el territorio, y de hecho están siendo mucho más eficaces en la protección de los recursos que el sistema, digamos, tradicional, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero ¿cómo en algún momento empatamos o complementamos con estas dos realidades? Antonio, ¿cómo podemos avanzar? Lo primero es reconocer que casos como ese hacen evidente que el tema ambiental no es una especie de derivación, ya que tienes un régimen político, y que una de las cosas que tiene que hacer ese régimen político es administrar lo ambiental de una manera. No, lo ambiental está en el centro del régimen político. Cuando Cherán decide cambiar su orden político y su orden de vigilancia territorial, cambian las condiciones del manejo de los recursos. Es decir, cuando hablamos de cómo manejamos los recursos, hablamos
de qué tipo de Estado tenemos, de cómo se da la relación entre sociedad y territorio a través de una serie de instituciones. Entonces, esto no es una cosa de especialistas que saben de lo ambiental. Cada que pensamos, como usamos los recursos naturales, estamos pensando el régimen político y el Estado en su conjunto. Si no, no estamos entendiendo nada. Entonces, es más allá que esto de los especialistas y de una nueva ramita del derecho por ahí, ¿no? Son los fundamentos del orden jurídico, es el pacto social de apropiación de la tierra y de los recursos, lo que está siempre ahí funcionando, ¿no? ¿Quiénes intervienen en el proceso de construir leyes, de que se generen leyes, de que ocurran estos procesos? Bueno, los procesos de construcción normativa son bastante complejos y por fortuna hoy, digamos, en un entorno con competencia entre partidos, se ha roto la construcción de las normas a partir de un único eje vertical, ¿no? El problema es que también hay que reconocer que quienes tienen mayor capacidad de incidencia sobre los ámbitos de discusión y de producción de normas, pues son quienes tienen mayores recursos económicos y que tienen mayor fuerza y mayor capacidad de incidencia. Y esto también creo, y aquí un poco vuelvo al pesimismo, se puede percibir con una cierta intensidad en el ámbito ambiental. Si uno lee la ley de minería, por ejemplo, que es una norma que tiene un fuerte vínculo con el tema medioambiental, pues uno descubre que esa ley está prácticamente elaborada por las mineras. Quiero decir, tienen concesiones a 50 años que se pueden renovar, o sea, pueden usar la concesión durante 100 años, tienen acceso preferente al agua, tienen la posibilidad al uso del suelo. La disposición de los territorios, incluso la expropiación de los mismos. Si uno lee la Ley de Aguas Nacionales, pues también descubre cómo a partir de 1992 en la ley se incorporó el valor económico del agua, lo cual supone la posibilidad de que hoy el agua sea una mercancía y no un bien común como solía ser. Entonces, uno ve claramente que sobre las normas hay también digamos, la mano invisible del mercado que se posiciona sobre las mismas para ir orientando. Que no es tan invisible, ¿no? Podríamos ponerle prácticamente nombres y apellidos en este país. Sí. Ahora, eso no quiere decir que solamente esos grupos en posición de dominio son quienes están haciendo las normas. El debate es muy complejo. Sociedad civil también ha entendido que intentar incidir en esa discusión es fundamental para la protección de los entornos, de los territorios, etcétera, etcétera. Y cada día se van constituyendo organizaciones de la sociedad civil con esa agenda, ¿no?, de incidencia sobre el ámbito legislativo. Yo creo que todavía la correlación de fuerzas es desigual, pero también en ese terreno es muy importante ir avanzando, no solamente en la protección ante tribunales, que es una garantía residual, sino en la construcción de las normas que regulen el tema ambiental y que puedan incorporar las necesidades y los intereses de todos y no solo de grupos, digamos, privilegiados. En este contexto también me lleva al tema del empatamiento entre las diferentes leyes, ¿no? Por un lado la ambiental, por otro lado la agraria, por otro lado de la de minería, que son leyes que incluso en muchos sentidos son contrapuestas, ¿no? O sea, no hay una correspondencia entre los diferentes ordenamientos y las prioridades en los ordenamientos, ¿no? Por un lado tenemos la Ley General del Equilibrio y Protección Ecológica, y por otro lado tenemos la Ley de Minerías, y por otro lado tenemos el uso prioritario de suelo, prioritario de las minerías, ¿no? La minería lleva mano, por decirlo de alguna manera. Y que este es otro mundo de cómo hacemos que realmente los diferentes ordenamientos tengan correspondencia y se entiendan entre ellos, se hablen entre ellos. Es que es justamente el modo como el sistema político está funcionando en el poder legislativo. Yo creo que tenemos estos dos grandes características del modo como se hacen las leyes hoy. Una, la que acaba de decir Rodrigo. Hay grandes intereses que logran imponer una línea en la legislación, y es muy sorprendente para mí que el tema de la minería no haya desatado la protesta que hubiera desatado la misma reforma en materia de petróleo. O sea, tenemos un celo
extremadamente sensible, evidentemente por la historia nacional, de lo que significó el petróleo en el siglo XX mexicano. Tenemos un celo muy, muy agudo respecto al petróleo, pero ¿por qué con la minería no? ¿Por qué tenemos tanta inversión extranjera en la minería y esa sensación de saqueo que tenemos cada que se habla de cualquier mínimo indicio de privatización en materia petrolera? ¿Por qué no la tenemos con los minerales, con los otros minerales? Todos son minerales, ¿no? Los hidrocarburos y estos. Claro. Pero en todo caso tenemos algunos grandes intereses dominando ciertas ramas de la regulación, y luego tenemos una cantidad de iniciativas dispersas que tienen que ver con cómo está compuesto y cómo funciona hoy nuestro poder legislativo. Como se rompieron las disciplinas de los partidos, cada diputado, cada senador quiere sus 15 minutos de gloria en la tribuna con su iniciativa, al artículo 40 bis, poquito, no sé qué. Pero es una actividad legislativa enorme. Y, por desgracia, hoy en el tema ambiental sujeta a un mercado político, en donde yo te cambio 2 articulitos en la ley de vida silvestre a cambio de tu apoyo en esta otra cosa. Y tenemos fenómenos de corrupción política, eso hay que decirlo abiertamente. Sí, si no, no se entiende todo lo demás. En donde hay una dispersión muy grande de iniciativas y cosas que tenían una dirección más o menos clara en la legislación se están perdiendo, como el régimen del manejo de la vida silvestre, en donde se había logrado que los propietarios de los predios, sobre todo son comunidades agrarias, pudieran manejar sus recursos con cierta libertad, a partir de la idea de que la vida silvestre puede ser apropiada por el dueño del terreno. Esto a muchos núcleos agrarios les permitió iniciar proyectos de manejo de vida silvestre, que hoy están siendo amenazados con iniciativas que tratan de imponerles restricciones en nombre de la protección a las especies, y que en realidad no obedecen a un programa de manejo sustentable de la vida silvestre, ¿no? En donde la gloria personal de cada legislador es lo que está ahí en juego. Hoy, digamos, los abogados del gobierno federal, antes eran los autores de las leyes que los diputados iban a aprobar casi automáticamente. Estoy caricaturizando, pero era así. Hoy los abogados del gobierno federal son apagafuegos del montón de iniciativas que salen ahí en San Lázaro y que no sabe uno ni por dónde va a venir. Qué cosa. Curioso, yo tenía la percepción como de que no hacían mucho los diputados en términos Hacen cosas muy dispersas sin un programa. No hay un partido que tenga un programa legislativo serio. Sí, van un poco al momento y a lo que es políticamente atractivo, correcto o incorrecto, pero políticamente atractivo, y ¿no? Si uno se acerca hoy a los procesos legislativos, lo que oye uno decir es, tal es la iniciativa del diputado Pérez, esta es la iniciativa del senador fulano. Todo está extremadamente personalizado, individualizado en algunos personajes muy pesados, pero pesados en el aspecto político, y un montón de diputados que están esperando sus 15 minutos de gloria. ¿Cómo podemos romper esa inercia? ¿Qué tendría que hacer la sociedad? ¿O cuáles son los espacios donde la sociedad podría irrumpir para romper esas inercias, Rodrigo? Bueno, es que la verdad es que es complejo. Además, hay que añadir que vivimos en un marco jurídico que está caracterizado por ser un sistema federal. Entonces, además de la inflación legislativa que hay en materia ambiental, ley forestal, ley de bioseguridad, ley de minas, LEGEPA, etcétera, etcétera, además eso se replica a nivel estatal. Entonces, tenemos facultades concurrentes y eso permite también generar mayor confusión. El ciudadano no sabe si tiene que acudir al municipio, si la autoridad responsable es el Estado, si es la Federación. No, pero si es en materia de agua es federal, pero si es en materia de bosque. Quiero decir, verdaderamente es un laberinto el ámbito normativo complejo, que es un caldo de cultivo estupendo para la corrupción, ¿no? Para la corrupción y para la impunidad. Permíteme, Rodrigo, te voy a dejar ahí. Ahora regresamos, vamos a ver nuestra próxima cápsula, la dimensión ambiental en la política, y regresamos a esta discusión. El informe Brundtland aportó una visión donde los retos del desarrollo y el medio ambiente están estrechamente relacionados. Pero esta idea
plantea a su vez serios problemas para las instituciones, nacionales e internacionales, que se fundaron sobre la base de preocupaciones estrechas y temas segmentados. Los gobiernos en general no han logrado responder ante la velocidad y la magnitud de los cambios mundiales, de la crisis ambiental o económica. Un elemento importante que los ha frenado es su propia resistencia a cambiarse a sí mismos. Es debido a que los desafíos ambientales y sociales son interdependientes que requieren enfoques integrales, transversales y la participación popular. Sin embargo, la mayor parte de las instituciones tienden a ser independientes, con temas fragmentados y con procesos de toma de decisiones verticales y a puerta cerrada. Por ejemplo, los responsables de la gestión de los recursos naturales y la protección del medio ambiente están completamente separados de los responsables de la economía, aunque en la vida real sus temas no tengan fronteras y sean interdependientes. La necesidad actual de anticipar y prevenir los daños al ambiente y sus consecuencias en las poblaciones humanas requiere que las dimensiones ambientales formen parte de la construcción de políticas públicas, leyes y programas de gobierno. La visión ambiental no debería estar reservada a los discursos del Día de la Tierra o a las cumbres mundiales, sino que debe integrarse en todos los niveles y temas de gobierno como una forma nueva de pensar a la sociedad. Qué bueno que está con nosotros. Esperamos que esta cápsula haya sido de su agrado y nos permita continuar con esta plática, con este debate acerca de cómo incorporar los derechos, cómo hacerlos valer, cómo se plasman en las leyes, en los reglamentos, en los diferentes ordenamientos e instituciones, y cómo esto aterriza y se contrasta con una realidad, la realidad nuestra, en donde muchas veces sabemos que tenemos el derecho a algo, pero muy, muy pocas veces podemos hacerlo valer. O a veces no está consagrado un derecho que nosotros consideramos que debiera de estarlo. Y en esto, bueno, Rodrigo estaba platicándonos de cómo entrarle a este tema. A lo mejor la pregunta de qué hacer es muy extensa, pero en términos de el espacio de la generación y de la aplicación de las leyes, ¿qué papel juegan los ciudadanos? ¿Qué papel juegan las instituciones? ¿Qué papel podrían jugar instituciones como la nuestra, como la Universidad Nacional Autónoma de México? Bueno, yo volvería, como la pregunta es muy general, muy compleja, pues es la pregunta de los 64,000 pesos, también intentaría una respuesta general. Yo creo que uno de los grandes problemas que está enfrentando México en el contexto de la globalización marcado por una lógica, digamos, liberal de mercado, de apertura de mercados, es el debilitamiento del Estado y el debilitamiento del servicio público por parte del Estado. Y por lo tanto habría que intentar regresar hacia allá, intentar ponerle freno a los poderes privados, porque son los poderes privados a través de su enorme capacidad de incidencia los que están en alguna medida contribuyendo de forma importante para esta dispersión normativa y que atiende a intereses particulares. Creo que es muy importante imaginar un regreso a un Estado fuerte, a un Estado que sea capaz de comenzar a organizar la agenda ambiental desde una propuesta congruente que permita relacionar las leyes de una forma sistemática y no una dispersión a partir de esa relación entre algunos diputados con poderes privados que van parchando aquí y haciendo avanzar intereses en lo local. Yo creo que ese es quizás el peor de los mundos, ¿no? Que cada diputado haga una ley porque se le ocurre o porque tiene que tomar sus 15 minutos de gloria en tribuna o porque tiene un compromiso local o porque tiene una presión específica. ¿Cómo podríamos movernos de ahí? A ver, quiero, para darle alguna coherencia a la plática, retomar lo que acaba de decir Rodrigo. El tema de recuperar el Estado es evidentemente un requisito para acotar
los poderes de los intereses privados. Pero esos intereses privados a veces también son los de las comunidades. Es decir, las comunidades están reclamando derechos que se tienen que compatibilizar con los derechos de otros. Y si hay alguna responsabilidad de los universitarios es el de hacer explícitos los dilemas que supone los conflictos de derechos. Cuando una comunidad dice, ya no queremos que se lleven el agua, nuestra agua, y esa agua la necesita 1 millón de gentes en el Valle de México, tenemos un dilema de derechos. Unos necesitan el agua, los otros tienen el agua, y el Estado tiene que desarrollar nuevas formas de mediación entre esos intereses, donde el punto de partida es reconocer que la satisfacción de unos derechos a veces es el sacrificio de otros, o va a aparecer como el sacrificio de otros. No sé si tengo tiempo de contar una anécdota muy pequeñita. Tenemos un par de minutitos para cerrar. Santa Úrsula Xitla es un pueblo originario del sur del Distrito Federal que se queja de una nueva unidad habitacional porque viola su derecho al medio ambiente. La Comisión de Derechos Humanos del DF llega a la conclusión de que se ha violado el derecho al medio ambiente de ese pueblo porque se está construyendo una unidad habitacional. Y el derecho a la vivienda de esos señores que iban a vivir en esa unidad habitacional. O sea, un proyecto de vivienda popular en el centro que va a incorporar a la gente a la ciudad en lugar de mandarlos a esas periferias horrorosas donde estamos haciendo los conjuntos habitacionales. Hay un dilema. Sí, claro. En el derecho. Entiendo el dilema y ahí entran otros dilemas, que es el del libre, o sea, exactamente. Conozco Santa Úrsula Xitla y el espacio es limitado. Las salidas de Santa Úrsula son una, es corregidora, sube y baja y no hay vuelta de hoja. No hay vuelta. Entonces les hacemos un campito a esas 1000 personas en la ciudad o los mandamos a la periferia. Son dilemas sustantivos. La responsabilidad del universitario es hacer explícitos y visibles esos dilemas. Claro. Rodrigo, de manera de cierre. Sí, no, me parece que efectivamente esa es nuestra labor como universitarios. Yo en lo que haría énfasis es en esa necesidad de recuperar desde el Estado la noción de interés general, pero genuino, porque hoy el interés general se utiliza justamente para proteger intereses particulares. Por ejemplo, se les dice a los campesinos de la presa La Parota que van a perder sus viviendas que esa agua se requiere para llevarla a la ciudad donde hay millones de habitantes. Y lo que uno descubre es que luego esa agua no llega a los millones de habitantes que están en situación de pobreza, sino que se va a los hoteleros o, como es el caso de la presa del Zapotillo, a los corredores industriales de la ciudad de León, quitándole el agua a los campesinos de la zona de los Altos de Jalisco. Entonces, el problema hoy es que la noción de interés general en ese vínculo entre poderes públicos y poderes privados se está utilizando para el beneficio de algunos sectores de la población privilegiados. Y seguimos construyendo estructuras jurídicas, institucionales, discriminatorias que siguen atentando contra los derechos de las mayorías indígenas, campesinas y de pueblos urbanos. Pero es verdad lo que dice Antonio, ahí hay una discusión importante entre derechos que habría que ir resolviendo. Yo, para cerrar, lo que diría es que hoy lo que vemos es que los derechos al libre mercado y a la propiedad son derechos tendencialmente absolutos que se están protegiendo en cualquier situación. Y los otros derechos, los que son de la gente, alimentación, salud, vivienda, medio ambiente, esos están todavía en un segundo plano. Pues bueno, espero que le haya gustado, espero que esta discusión haya sido fructífera para usted. Le agradezco la presencia de nuestros invitados. Antonio, un placer haberte tenido con nosotros. Gracias. Rodrigo, igualmente un gran gusto. Un gran gusto que usted haya estado con nosotros y le recordamos que el próximo programa de esta serie, Nuestro Futuro Común, se llama Educación para la Sustentabilidad. Muchas gracias. Hasta pronto.
hace años, quizás 30, 40, si nos remontáramos hasta Estocolmo, el tema de medio ambiente, sustentabilidad en nuestras legislaciones, en nuestra estructura organizativa, para defender, para proteger el medio ambiente, pero también para defender y proteger a aquellos que lo viven y del que hacen usufructo. Vamos a platicarle a usted de estos cambios, cómo ha ido variando, cómo se ha ido, podríamos decir, modernizando la ley, incorporándose nuevos temas, nuevos retos, y bueno, y desde luego de un tema que es para todos nosotros difícil en nuestro país, es una de las que los temas están incorporados en la legislación, cómo hacerlos efectivos, cuál es la capacidad institucional para de verdad llevar a la práctica aquello que se incorpora en nuestras legislaciones. Para dar marco al programa del día de hoy, lo invitamos a que nos acompañe a nuestra cápsula, la cápsula que se ha presentado para usted, la cual se llama Estado y Sustentabilidad. Ahora volvemos. Una aportación fundamental del informe Brundtland fue postular que la protección del ambiente no puede ser una tarea nacional o regional, sino que debe entenderse desde una dimensión global, en la que todas las naciones deben involucrarse. Entre las acciones que requiere el desarrollo sustentable está el fortalecimiento de las instituciones y las leyes que permiten proteger los recursos naturales, así como el desarrollo de programas y políticas de equidad social. A pesar del prolongado periodo en el cual ha dominado la ideología neoliberal, cada vez queda más clara la necesidad de que el Estado juegue un papel central como regulador y articulador de sectores productivos y sociales, en especial para temas de educación, salud, seguridad y medio ambiente. El papel del Estado es importante porque debería rebasar los criterios de mercado y ganancia de corto plazo, por otros basados en el cumplimiento de las leyes y en la búsqueda del bien común, de la justicia social y la equidad. Así, es una tarea del Estado proteger bienes que no pueden medirse y a los que no se les puede poner precio. Por ejemplo, la protección de un bosque fundamental para la recarga del acuífero que provee de agua limpia a una comunidad. Otro ejemplo es el papel que las instituciones pueden jugar al limitar en forma planificada la explotación de recursos minerales y petroleros, o haciendo que las empresas se hagan responsables por sus productos, más allá de su consumo, recuperando los materiales de desechos y reciclándolos como parte de su cadena de producción. Qué gusto que está nuevamente con nosotros en esta serie Nuestro Futuro Común, que la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y el Programa Universitario del Medio Ambiente han preparado para usted. @pumambiente.unam, corridito, @pumambienteunam. Tenemos para las 3 personas primeras que nos llamen un libro que se realizó en la UNAM, que se realizó en el Programa Universitario de Medio Ambiente, respecto a un proyecto del rescate del jaguarundi en nuestro país. Lo tiene usted en su pantalla. Si usted sabe la respuesta a quién fue el primer presidente en nuestro país que decretó un parque nacional, llámenos, díganos su nombre y se lleva usted un ejemplar de este libro. Me voy a permitir ahora presentarle a los invitados del día de hoy. Tengo el gusto y el placer de estar con el doctor
Antonio Azuela, quien es profesor del Instituto de Investigaciones Sociales. Él es doctor en Sociología por nuestra Casa de Estudios y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer. Y también se encuentra con nosotros el doctor Rodrigo Gutiérrez. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, también de nuestra Casa de Estudios. Rodrigo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, la idea del día de hoy es precisamente platicar con ambos el tema de cómo se ha incorporado a lo largo de estos 20. El día de hoy tenemos el programa Nueva institucionalidad hacia el desarrollo sustentable, dentro de esta larga serie Nuestro Futuro Común. Como usted recordará, Nuestro Futuro Común fue el informe que se presentó para Río hace más de 20 años, o hace ya casi 20 años, este junio cumplimos 20 años, en el cual la persona encargada, la ministra de Noruega, la señora Brundtland, fue la responsable de la preparación de este reporte y por ello es más conocido como reporte o informe Brundtland. Pero el nombre de este documento es Nuestro Futuro Común. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar de ver, de entender, de analizar un poco la institucionalidad, cómo se ha incorporado en la institucionalidad de nuestro país, en nuestras leyes, en nuestra Constitución, en nuestras instituciones, el tema de la sustentabilidad en México. Les recordamos nuestros contactos al programa para su comunicación, sus dudas. Déjenos sus ideas, qué dudas tiene usted, qué programas le gustaría ver, qué tipo de preguntas tiene, qué dudas tiene. Háganoslo saber, nosotros estamos aquí para diseñar programas que sean de su interés y de su agrado. Los teléfonos 5622, 8718, 20 o 28. También síganos en Twitter, ya saben, nuestro Twitter